Hola a todos muchachos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien en estos tiempos tan difíciles. Esperamos que esto se solucione y pues mientras se soluciona tenemos esta herramienta que por cierto la descripción del video les dejé el enlace para que lo descarguen. Es una opción muy válida que por ejemplo algunos de los estudiantes han utilizado y ha sido maravillosa. Yo la estoy utilizando ahora, como ustedes se dan cuenta, y es muy buena. Eso para las exposiciones que vienen. Ahí una vez les voy adelantando. Entonces, ¿cuál es la situación? Esta clase va encaminada a lo que es la primera, bueno, el gran tema, por así decirlo, el gran tema del segundo periodo. Aspiramos que cuando la situación se solucione ya el tercer periodo sea mucho mejor. ¿Y a qué me refiero? A que abajo también en la descripción de este video hay un enlace para la guía que yo mismo también voy a publicar en la plataforma del colegio, es la misma pero explicadita, ¿sí? Entonces, esa guía está para todo el periodo, todo, rige todo el periodo. No puse una fecha límite, porque no sabemos cómo va a ser esto. Se habla de que ya más adelantico podamos ingresar, es decir, que un tercer periodo se pueda dar. Entonces, pues bueno, Dios quiera que sí, pues mientras tanto, pues así vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, entonces, aquí como la presentación lo dice, es un video tutorial, bienvenidos, para la clase de español del curso 1003. Eso que están escuchando es una tonada genuina medieval, obviamente pues reproducida en la actualidad. Esa era la música de la Edad Media y por lo general eran los trovadores. Ese instrumento es una gaita escocesa. ¿Mm? Y los tambores eran también indispensables. Ya los van a escuchar. La imagen que están viendo es el camino de París a Roncesvalles. Es real, sí, no es ninguna pintura. Eh, Roncesvalles va a ser muy conocido en lo que vayamos viendo porque es el lugar más famoso de la literatura francesa medieval, ¿sí? El cantar de Roldán, ¿sí? Que en francés se dice la chanson de Roland. Ahí vienen estos paisajes y pues obviamente Roncesvalles es una ciudad amurallada en su época. Hoy en día pues no sé en qué estado estará, pero bueno, con esto yo les doy la bienvenida a la clase de español del segundo periodo, solo para diestres. Bueno, cualquiera puede accederla, o sea, no hay ningún problema. Y esta es la literatura medieval. Bueno, bien, entonces cada diapositiva va a estar acompañada de una tonada, ¿sí? En este caso, lo que vemos al fondo es un pergamino, un grabado bastante pues rústico de lo que es la Ville de Feur. Es francés, sí, por supuesto. Y pues con esto quiero que ustedes ya entren, evoquen todo lo que es la parte de la Edad Media, ¿sí? Donde las ciudades más importantes en esa época se amurallaban, como lo ven ustedes aquí. Era obviamente para proteger los grandes corazones de lo que es un reino, ¿no? Obviamente los castillos son amurallados, pero los castillos no normalmente están en otro lado. De pronto también hay ciudades en donde el castillo está en el centro y bueno, la ciudad se construye alrededor del castillo y luego se amuralla. Así es. Ahora estamos escuchando otra tonada. Esta tonada ya tiene voz. Eh, esta tonada, si no estoy mal, a ver, escuchémosla. Ajá. Cant baila la useta mover. Noten el parecido con el español mover, pero resulta que este idioma es un antiguo provenzal. El provenzal todavía existe, ese todavía no se ha extinto. Lo hablan en una provincia de España, en Provenza. Pero lo que escuchan es un provenzal antiguo
que se llamó Languedoc y hubo otro llamado Languedoil. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a comenzar diciendo que la Edad Media se fue desde el siglo V al siglo XV después de Cristo. Haciendo cuentas alegres, pues la Edad Media duró 1000 años. Dentro de la Edad Media se dio un ismo, o sea, una corriente llamada el oscurantismo. Pero no es que en esa época le hubieran dicho, esto se llamará el oscurantismo. No. Lo que pasa es que en esa época la iglesia buscó acaparar el conocimiento, dejando al pueblo en la oscuridad, ¿sí? Dejando al pueblo sin ideas, sin conocimiento, sin nada. Entonces se llamó el oscurantismo. Eso sucedió dentro de la Edad Media, pero no fue toda la Edad Media. Hay que aclarar eso. Vamos a trabajar la definición, las características, los temas, los géneros y algo muy especial, il dolce stil nuovo. En esta época ya el italiano empezaba a formarse. Yo les aclaro algo. Francés, español, italiano, provenzal, flamenco, galaico, portugués y otras lenguas más mucho menores como la Languedoc y Languedoil empezaron a surgir de un latín mal hablado, porque la lengua oficial era el latín, ¿sí? Pero esto empezó a dar una enorme evolución lingüística, y por eso tenemos ese título, il dolce stil nuovo. Es italiano, que quiere decir el dulce estilo nuevo. Bueno, vamos a empezar esto. Lo que ven al fondo es una representación de Thomas Cole de 1836. Él decidió ilustrar la caída del Imperio Romano. ¿Y por qué va esto aquí? Porque aquí viene. Lo que escuchan se llama l'homme armé, en francés, el hombre armado. Aquí ustedes notan un cambio enorme. Los juglares cantaban, como lo acabaron de escuchar, esto es eclesiástico, ¿sí? Este coro ya denotó una evolución musical más a futuro. Dentro de los 1000 años, pongámosle en lo que fue casi que la mitad, ¿sí?, de ese tiempo, empezaron a surgir los cantos ambrosianos. Luego evolucionaron a los cantos gregorianos. Creo que han escuchado hablar de los cantos gregorianos. Eso es una maravilla. Esto, escúchenlo, esto fue lo que inició los coros a nivel mundial. Ahora, volviendo al cuento, resulta que la Edad Media fue un tiempo en donde hubo una diversificación y una diversidad cultural enorme. La gente cree que la Edad Media fue una edad de estancamiento, una edad de, es que la gente se volvió bruta por 1000 años y... ¿sí? No. De hecho, les acabé de comentar todos los idiomas que surgieron, ¿sí? Empezando por ahí. Y créanme, sin la Edad Media no habría habido renacimiento. No habría habido. El Renacimiento, la época de Da Vinci, de Shakespeare, de Quevedo, se dio gracias a la Edad Media y a los que se atrevieron a cambiar la Edad Media. Lo vamos a ver más adelante. Ese fue el boom de la diversificación cultural que está aquí. Y lógico, tenía que estar la caída del Imperio Romano. Pero aclaro, la caída del Imperio Romano de Occidente, porque recordemos que en la última etapa del imperio se dividió en Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico, el occidental, y el Imperio Romano Bizantino, o de Bizancio, y de hecho la ciudad alcanzó a llamarse Bizancio. Eso era lo que es Turquía para allá, y de Grecia para acá alcanzó la parte occidental. La parte occidental desarrolló muchas cosas que ya vamos a ver. Desarrolló algo que nos iba a marcar, nos va técnicamente a marcar
eh, el sendero de todo lo que es nuestra cultura y nuestra religión. Y pues la parte bizantina, ¿sí? Evolucionó por otro lado y acogió más la parte, era una parte cristiana, pero también logró amalgamar algo con lo musulmán. Pero bueno, eso es otra situación. Bien, las características de la Edad Media. Al fondo, ustedes van a apreciar solo un fragmento porque eso que ustedes ven es el tapiz de Bayeux. Es un tapiz, está tejido a mano y es enorme, tiene muchísimos metros de ancho, no recuerdo bien cuántos, pero muchos lo llaman el primer cómic de la historia, o sea, la primera historieta. Y si ustedes se dan cuenta, sí, aquí están, por ejemplo, unas inscripciones en latín, en donde explican las imágenes, explican todo. Más adelante, miren, por ejemplo, los caballeros medievales, ¿sí? Esta batalla que está aquí abajo es la batalla de Hastings. Esa batalla fue muy famosa y fundó los cimientos de la Inglaterra de hoy en día. De ahí surgió todo esto, todo este telar, toda esta explicación que encierra todos los elementos dignos de la Edad Media, como lo que fue la religión, las grandes empresas de caballería en cuanto a misiones, ir, venir, las cruzadas, ¿sí? Las exploraciones náuticas, el pueblo, aquí creo que están los trovadores, creo que la cámara no los alcanza, creo que los tapa un poco, pero bueno, veamos. Escuchen esto. Languedoc. Ara Lausat, Lausat. Esta canción es un atrevimiento. Traduciría algo como: ahora recen, reza, reza. Lo manda el abate o el abad, o sea, el monje mayor. La que canta es una mujer. Y la letra, más o menos, da evidencia de lo que, bueno, la iglesia pudo haber hecho en esa época, y lo digo así porque estoy en YouTube. Entonces, técnicamente, si quieren más información sobre eso, averigüen sobre el Decamerón de Boccaccio. Giovanni Boccaccio hizo algo magistral con esa obra. Vamos a hablar de ella más adelante, pero bueno, sigamos. Bien, entrando más en materia, la épica es la principal característica. Entre paréntesis puse hazañas y juglares. ¿Por qué hazañas? ¿Por qué? Porque eran los caballeros medievales los que narraban sus aventuras. Decían que viajaban y hacían y deshacían. Y de ahí surgían los cantos. Y ahí vienen los juglares. Los juglares son los trovadores, los bardos, ¿sí? También los llaman bardos, que iban de reino en reino con su música, con ciertos bufones, con malabares, ¿sí? A entretener al público. Y es que ese era el Netflix de la época. Era contratar a los juglares y a unos bufones para que amenizaran la fiesta. Y las fiestas eran extensas. Entonces, eso es algo que pues tenía que ser, ¿no? El cristianismo. Bien, esta es una parte fundamental de la Edad Media. Resulta que el cristianismo ya se había dado en el Imperio Romano. Ya se había dado. De hecho, consideraron subversivos, algo así como guerrilleros, a los cristianos que estaban dando la palabra de Dios a conocer en esa época, ¿sí? Fueron perseguidos, fueron estigmatizados, fueron arrojados a los leones. Eso es cierto, o sea, y de ahí viene la frase que no, todos fuimos arrojados a los leones, o sea, mejor dicho, nos despedazaron, nos volvieron naco aquí, ¿sí? Ese fue el triste destino de los cristianos en el ocaso de Roma. Resulta que ya con el tiempo los últimos emperadores decidieron a
adoptar